En el año 1896 nace el Banco de la República Oriental del Uruguay, el BROU, pero en aquel momento, no sé si originalmente ya tenía ese concepto tan potente del banco país, pero era el banco del país. Con el paso del tiempo se fue transformando en algo así como una espalda financiera que tenemos en Uruguay. Si al banco le va bien, es una señal de que a todos nos va bien. Cuando el banco tambalea en algunos momentos históricos, es señal de que el país de pronto no está atravesando uno de sus mejores momentos. El presidente del banco es actualmente el economista Salvador Ferrer, que está con nosotros aquí y que es muy grato recibirlo. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto, Daniel, poder estar un rato charlando contigo y sobre todo una institución tan importante para los uruguayos como lo es el Banco País, sin duda. Y ustedes hacen seguramente mediciones de la simpatía de la gente hacia el banco. Sí, lo hacemos regularmente y la verdad que no deja de sorprender a veces lo que es la buena imagen que la institución tiene entre nuestra población. Uh-huh. A ver, los bancos vivimos de nuestra reputación de alguna forma. Por suerte el Banco República la tiene muy bien ganada entre sus depositantes, ¿no? Por algo tiene el 50% de los depósitos del mercado, básicamente. Sí. Pero sobre todo eso, cuando uno hace las encuestas entre la población destaca la calidad del Banco República, la tranquilidad, la seguridad que le da. Tendrá algo que ver con ese aprecio tan masivo que tenemos los uruguayos por todo lo estatal también. Exacto, hay mucho de eso también, pero además el República ha representado también para mucha gente la tranquilidad de yo dejo mis ahorros acá y sé que van a estar bien cuidados. Vamos a hablar después de lo que fue la evolución también de las finanzas, de las empresas financieras, donde no basta muchas veces simplemente con dejar la platita ahí, sino que hay que hacerla trabajar, pero bueno, hablaremos de eso. Economista, y usted hace muchos años que está vinculado al sistema financiero, no es que sea un recién llegado, pero estuvo mucho en el ámbito privado. ¿Qué veía del República cuando estaba de este lado, digamos? Bueno, cuando llegué al banco y tuve mis primeras charlas con el equipo gerencial, de alguna forma, a una buena parte del equipo lo conocía, porque en mi vida previa en el mundo de la banca privada había hecho muchas cosas con el Banco República, muchas cosas en materia de negocios. Sí. Yo trabajé muchos años, casi 25 años para Citibank, una institución con una presencia internacional muy fuerte, y que una de las cosas que hacía era ser banco de bancos, y de alguna forma me tocó ese rol, de alguna forma, de dar ser soporte del Banco República en otro aspecto de negocio. Entonces, creo que me sentí como que conocía mucho del funcionamiento y de la óptica y la forma de encarar el negocio del propio Banco República, con lo cual fue bastante fácil la inserción. Claro. Capaz que tu pregunta, porque muchas veces me lo han hecho, bueno, y eso de la burocracia pública y la pesadez de o mover la relación de tal entre tamaño. El número de personas, de funcionarios, de colaboradores con los resultados finales del banco, creo que ahí han trabajado bastante también. No, sin duda, pero el comentario que te lo hacía por el siguiente sentido, o sea, yo creo que para instituciones grandes como lo es el Banco República, como puede ser una institución internacional donde he trabajado anteriormente, eso de la burocracia es la forma de hacer funcionar una institución de ese tamaño, ¿no? La burocracia bien entendida, siempre están los dos conceptos de cómo mirar la burocracia, pero la burocracia bien entendida hace funcionar las organizaciones. Claro. Entonces, es parte con lo cual nos encontramos en este tipo de instituciones. Sobre todo en un banco país tan relevante, con una presencia tan relevante en tantas áreas de la economía de nuestro país. Claro, puede decirse que son muchos bancos en un banco también, ¿no? Sin duda. Nosotros siempre decimos que tenemos un modelo de negocios enfocado en todo lo que son empresas, todo el mundo empresarial, otro para atender a las pymes, otro para atender lo que son las personas y las familias. Hay diferentes segmentos en los cuales el banco despliega un rol muy importante. Sí, de hecho, cuando uno entra a la página del banco se da cuenta de que está claramente determinada cada área para que uno ingrese como pymes. Ustedes allí tienen una política muy fuerte hace muchos años, también el sector personas, pero decíamos también la necesidad de que conforme pasa el tiempo uno tiene que ir acomodando la propia dinámica porque el mundo ha cambiado y nadie puede darse el lujo de quedar en el mismo lugar. Es así. A ver, nosotros tenemos... Cuando llegamos al banco planteamos como que 3 grandes líneas estratégicas o 3 grandes objetivos que teníamos. Uno era todo el desarrollo del modelo comercial del banco, atendiendo todos estos diferentes segmentos, convencidos de que hay una oportunidad de que el banco tenga una participación aún más relevante en el mercado, ¿no? Estamos convencidos que el banco tiene oportunidades de ser más y mejor soporte del desarrollo económico de personas, de familias y empresas, que va un poco con lo que es nuestro mandato institucional, lo que está en nuestra carta orgánica y lo que el presidente de la República nos ha pedido, de una forma de gestionar las empresas públicas con eficacia, con eficiencia, con la sensibilidad social necesaria y con el profesionalismo necesario. Entonces estamos convencidos que hay una oportunidad de crecimiento muy importante. Pero yendo al otro que te decías, una segunda línea de acción que nos planteamos es todo lo que tiene que ver con la digitalización. En este mundo que avanza y donde vamos a la banca digital y los avances son tan fuertes, también hay muchos espacios para mejorar y es algo en lo cual nos hemos propuesto trabajar de forma muy activa.
Y hay algunas cosas importantes que estamos viendo hoy en el mercado. El sistema de pagos, por ejemplo, en Uruguay tenía ciertos atrasos que creo que hoy estamos dando pasos para ponernos en línea con lo que siempre debió ser. Detalles sencillos de repente, pero que hoy tengamos transferencias instantáneas en cuestión de segundos, que lo podamos hacer al número celular como estamos todos los bancos promocionando en estos días, que las de bajo valor no tengan costo. Ese es el mundo digital que le ofrece a nuestros clientes soluciones transaccionales como siempre debió ser. O sea que hay muchos pasos para seguir dando en ese sentido. ¿Cuánto hace que no firma un cheque, por ejemplo? Mucho, mucho, la verdad que mucho. Firmo muchas cosas por día, pero el cheque hace mucho tiempo que no se firma. A propósito de cheques, plata, en fin, ¿cuál es la espalda hoy del banco? ¿Cuál es, digamos, no sé si se describe en términos de capital, de dinero? Sí, a ver, el banco tiene, por suerte, una situación muy sólida desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de liquidez y hasta el punto de vista de generación de resultados, ¿no? Para dar una foto muy básica, el banco tiene un balance de algo más de 22.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones es el patrimonio y 20.000 millones de forma bruta son los depósitos. Sí. Y el portafolio de crédito está en el orden de los 7.000 millones. O sea, hay capacidad, hay liquidez suficiente para seguir teniendo ese rol expansivo que estamos pretendiendo tener en los diferentes sectores de financiamiento. Claro. O sea, creo que hay una oportunidad de desarrollo del crédito bien importante y hacia ahí estamos enfocados. Bien, presidente, en algún momento, como decíamos hoy, hay veces donde el país se enfrenta a dificultades complejas, crisis, y una de las primeras reacciones es: lamentablemente no puedo seguir pagando mi cuenta, pagando mi compromiso, pagando mi préstamo. ¿Hoy esos índices de morosidad son razonables? Sí, son muy razonables, incluso después de los tiempos complejos como ha pasado, porque no nos podemos olvidar que hace 2 años pasamos una pandemia muy fuerte, por supuesto, que este año tuvimos una de las sequías mayores de la historia. ¿Usted asumió en abril de 2020? Yo asumí un 2 de abril de 2020, o sea, ya en plena pandemia, ya hacía 15 días que la pandemia había sido declarada. Claro. ¿Y lo tomó como insumo ese momento para decir, me voy a meter en esto? Sí, por supuesto, sí, fue parte de las conversaciones previas de alguna forma, consideraban totalmente lo que era la situación. Nos obligó de repente a poner foco en algunas cosas de la emergencia y desviar un poquito la atención de repente de esas cosas que veíamos más de largo plazo. Que es de lo que vamos a hablar. Pero lo cierto es que la gente, aún en circunstancias tan complicadas como esta, siguió cumpliendo. Es verdad, los índices de morosidad del sistema bancario uruguayo, pues no solamente Patrimonio del Banco República, sino toda la banca, son buenos en comparación internacional. Y es bueno que después de haber pasado épocas tan complejas como fue la pandemia, como fue para todo el sector agropecuario en particular, la sequía y la emergencia agropecuaria, los indicadores de morosidad no se han deteriorado de forma relevante. Ajá. Salvador, ¿tiene en su despacho, ahí en su escritorio, una lista de los incobrables? ¿Cómo le decían los deudores? Había un término, además, ¿no? Sí, los contumaces. No la tengo. Hay casos que hay que trabajar eventualmente, pero no tenemos un problema relevante por ese lado. O sea, por supuesto, hay casos que hay que monitorear con más cuidado. Situación que a veces merece una atención especial. Pero además el banco está siempre dispuesto a buscar la forma de poder darle solución a todas aquellas empresas o personas o familias que tengan vida por delante. Claro. ¿No? Creo que eso es parte importante del rol que el banco tiene. Bien, presidente, después están los compromisos de gestión y hoy yo le preguntaba la relación empleados y actividad del banco. Hasta hace no mucho tiempo eran algo así como 4.000, 5.000, ¿no? Sí, hace 5 años atrás, digamos, el banco tenía un staff de unos 4.200 trabajadores. Ajá. Hoy estamos en el orden de los 3.500. Se ha hecho un ajuste relevante. ¿Y sigue el ajuste? Bueno, estos últimos 2 años básicamente hemos renovado prácticamente 1 a 1 el personal que sale. Ajá. Estamos ante una situación de recambio generacional muy importante. Cuando yo llegué al banco hace 3 años atrás, me planteaban que el 40% del personal era jubilado en estos 5 años. Entonces, piensa en cualquier empresa, tener que cambiar el 40% del staff de trabajadores es un desafío importante. Estamos en eso. Renovando de una forma el talento en la institución. Se nos está yendo personas con 40 años de experiencia y entran personas con muy buena preparación, con muy buen currículum y con mucho para aprender en el mundo bancario. O sea que estamos con un desafío importante en ese sentido, pero adoptándonos a los tiempos que corren. No nos olvidemos que el banco está presente con 130 sucursales en todo el país. Y eso de por sí es un desafío bien importante. Claro, pero hay un fuerte impacto de la digitalización. Podemos decir además que Uruguay es un país digital, ¿no? Y en ese sentido no queda excluido de ninguna manera el sector financiero y el Banco de la República en particular. ¿Y para adelante qué, Salvador? Para adelante lo vemos con mucho optimismo. Esto que decíamos del crecimiento que apostamos a nuestros negocios es una de las líneas principales que estamos. Hemos enfocado mucho en tratar de ser más competitivos para empresas, bajando las tasas de interés en la medida que hemos podido. En esos últimos tiempos de suba de tasas internacionales, tratando de atemperar esa suba de tasa, extendiendo los plazos de financiación,
buscando hacer más accesible el financiamiento para las pymes. ¿Es agresiva la competencia? Es muy agresiva. Es un mercado que tradicionalmente ha sido muy líquido, en el cual la competencia por la generación del negocio activo, o sea, los préstamos, es muy relevante, diría, ¿no? Y tenemos jugadores muy importantes en el mercado. O sea que convencidos que tenemos un rol más relevante para jugar en el sentido, como decíamos. La segunda línea de acción que te comentaba es todo esto que tiene que ver con la digitalización y con el poder ofrecer a nuestros clientes cada vez soluciones más atractivas. Yo siempre digo que en este país hablamos durante mucho tiempo de la inclusión financiera y lo que creo que hemos tenido en gran medida es una gran bancarización. El propio banco ha pasado de tener 1 millón a 1,5 millones de clientes, pero clientes que no necesariamente están incluidos financieramente en el sentido que operan con soluciones digitales. Tenemos que ir por ellos y darle mejor soluciones a aquellos clientes que hoy tienen una tarjeta de débito, una cuenta, pero van al cajero, retiran y se mueven el resto del mes en efectivo. Cada uno es libre de elegir la forma de hacerlo. Nuestro desafío es poder ofrecerles soluciones transaccionales más acorde a los tiempos que corren. Pero hay campo para desarrollarse ahí entonces. Hay mucho espacio para seguir haciendo en ese sentido. Y te diría que la tercera línea de acción importante es todo aquello que tiene que ver con el rol del Banco de Desarrollo que le corresponde al Banco Público. Somos un banco comercial en plena competencia con una banca internacional muy agresiva, como decíamos, pero nos toca un mandato distinto también de ser el Banco de Desarrollo. Y ser el Banco de Desarrollo quiere decir un banco que esté dispuesto a dar soporte específico a determinados sectores que pueden pasar por dificultades o empresas que han pasado por dificultades. Pero siempre me interesa aclarar cuando hablamos de estas cosas que no tenemos un mandato de evitar que ninguna empresa quede por el camino. El mundo capitalista, en la vida económica de las empresas, es parte del crecimiento, algunas se sostienen y otras desaparecen. Bueno, el banco lo que tiene es un mandato de tratar de ayudar a todas aquellas que tienen vida económica por delante a mantenerse y a poder seguir adelante, no de evitar cualquier caída. Eso es parte de ese rol de Banco de Desarrollo. Como la presencia territorial. En un mundo donde cada vez hay menos sucursales en el mundo, obviamente tiene sus costos. Desde el banco estamos pretendiendo que las sucursales sean de alguna forma verdaderos centros de generación de negocio que le den vida al negocio bancario, que esa presencia tenga buen sentido. Y algo que hemos hecho es, por ejemplo, instalado varios cajeros automáticos en localidades del país que estaban, desde nuestro punto de vista, desatendidas. Entonces, eso no va contra ese concepto de digitalización, sino simplemente interpretar que en el mundo de hoy hay ciertos lugares, en particular en el interior de nuestra patria, donde esa digitalización no ha llegado tan rápido. Que en alguna forma también eso responde a ese cometido social que tiene el banco desde su fundación, desde su creación, ¿no? Que es la cobertura nacional y atender a aquellos sectores donde de pronto la banca privada no ve un tan buen negocio. Y después está este asunto, ¿no? Tenemos el banco acá, yo tengo al República acá, con todo lo que representa como ventajas, con todo lo que significa como oportunidades y con los riesgos asociados a este mundo digital muy incierto. Han trabajado mucho y con mucho acento en el tema del ciberdelito, de ahí a que tengamos también cada tanto como, digamos, avisos del banco de que está revisando todos sus procesos. ¿En qué estamos ahí? Lo has definido muy bien. De alguna forma, es como, la otra vez alguien lo relataba de esta manera, es como el cuento que le hacen a que está por ser padre, que dicen, bueno, dormí bien porque en adelante no vas a dormir más. Bueno, la banca digital de alguna forma trae como contrapartida esto del ciberdelito, ¿no? Lo que antes eran los robos a quien salía de una sucursal, bueno, hoy son otras modalidades. Y es una preocupación que debemos combatirla con mucha educación financiera, educación de cómo trabajar en este mundo digital a nuestros clientes de alguna forma. Es un hecho que durante el año 2022 hubo una escalada muy fuerte de fraudes en nuestro mercado y en varios otros mercados. En nuestro mercado no fue solamente el Banco República, pero de alguna forma éramos los que captábamos los titulares porque tenemos el 50% de los clientes del mercado de alguna forma. Importante señalar que el 100% de los casos que tuvimos de alguna forma fueron fraudes en los cuales el estafado fue el cliente, lamentablemente, que de alguna forma... Y mire que hemos visto muchos casos y la inteligencia de alguna forma que está puesta del lado del defraudador sobre el cliente que es vulnerado es muy importante, ¿no? Que de alguna forma el cliente termina entregando sus credenciales de acceso, su password, hasta su segundo factor de autenticación. Entonces, el 100% de los casos ha sido vulneraciones sobre la seguridad de nuestros clientes, no sobre la plataforma del banco. Eso me importa siempre aclararlo. Nunca quedó perforada la seguridad del banco. En ningún caso. No quiere decir que no estemos a riesgo. Por supuesto que los sistemas bancarios en el mundo somos de los más atacados por los ciberdelincuentes, pero no ha habido en toda esta historia hasta el momento, y toco madera sin pata, como dicen, ese tipo de situación. Entonces, esto pasa por mucha educación financiera, por entrenar a los usuarios en que nunca deben proporcionar sus credenciales de acceso bajo ninguna modalidad a nadie que se la esté solicitando. Esa es básicamente la clave fundamental. Por supuesto que mantener sus antivirus actualizados,
todo ese tipo de recomendaciones que permanentemente estamos recibiendo. Sí, pero ahí claramente lo que tenemos es que tener mejor formación en términos financieros. Y finalmente... En un mundo que va hacia ahí, ¿no? Hoy, claro, ese es el tema, ¿no? El 70% de las transacciones de los pagos se hacen de forma digital. Entonces, y eso va a seguir avanzando cada vez más. Entonces tenemos que ser cada vez más cuidadosos en cómo operamos para hacerlo con tranquilidad. También me imagino que usted... Un comentario para que no quede esa sensación de qué vulnerables que somos, ¿no? La cantidad de casos es absolutamente marginal en lo que es el ciento de millones de transacciones que se hace de forma digital. Claro. Por supuesto que cuando hago este comentario siempre me interesa aclarar, es marginal para el sector bancario, no es marginal para la persona afectada que de repente le pegó en el 100% de su situación. No, que además me imagino que ustedes comprenden perfectamente la primera reacción del cliente en este caso, que es reclamarle al banco, ¿no? Y ahí se ingresa en una cantidad de procesos. Cuando se determina que claramente la responsabilidad fue del cliente, bueno, el banco no tiene mucho más margen de acción allí. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Nos queda muchísimo por hablar para más adelante. Hoy decíamos, usted asume 15 días más tarde de la declaración de la pandemia y también atravesó la sequía. Una sequía que al banco también le generó mucha tensión, si se quiere, en el buen término, en el buen sentido del término, mucha tensión porque estuvo comprometido el sector agropecuario con una cartera enorme del Banco República allí. Sí, es así, pero yo creo que tenemos que mirar esto con optimismo, ¿no? Porque, como decía, el país ha pasado por estas situaciones tan complejas y mismo hoy, ¿no? Si uno mira lo que está pasando, de las dificultades que tenemos hoy con mercados externos que no están siendo muy amigables, ¿no? Con mercados externos menos demandantes de nuestros productos de exportación, aunque igual vamos a tener un muy buen año de exportaciones, quizás el tercero mejor de la historia, con precios de commodities que se han ajustado, con tasas de interés al alza. Bueno, así todo, yo creo que nuestro país viene mostrando, como decía, buenos datos de exportaciones, niveles de inversión fabulosos. Va a andar por las rutas y ver que está el país en obra y mucha inversión que está entrando, no solamente en ese sentido, sino también todo lo que tiene que ver con las exportaciones de servicios no tradicionales, lo que llamamos las TICs, las tecnologías de la información. Es fabuloso lo que se está generando de ingresos de divisas por ese lado. Un país en donde de alguna forma se ha recuperado el empleo, se ha recuperado el salario real, los niveles de consumo aumentan. Entonces, en un contexto regional complejo, yo creo que Uruguay hoy es, como lo he dicho en algún otro momento, es una especie de un oasis de republicanismo y que hay que cuidar, ¿no? Y libertad, que hay que cuidarlo. Hay que cuidar todos los días. Porque eso es lo que nos va a dar oportunidades de futuro y de desarrollo económico. Exacto. Ya no nos queda mucho tiempo, pero el otro día escuchaba también autoridades de la banca electrónica de valores. No tiene nada que ver con el banco, ¿no? Pero en todo caso hay un punto de conexión. Y advertían la preocupación o cierta desazón porque falta actividad a nivel bursátil, que son instrumentos financieros también y que probablemente para mucha gente le podría representar como una herramienta de ahorro, de manejo de su dinero. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Sí, yo hice unos comentarios también otro día en un evento sobre la oportunidad que hay para el desarrollo y el crecimiento del crédito en nuestro país. Entonces, creo que parte tiene que ver con eso. O sea, por un lado, los bancos tenemos todavía mucha más capacidad de financiamiento, con lo cual a veces recurrir al mercado de emisiones va quedando postergado. Y eso que es un poco lo que se recibía, los comentarios que hacían del lado de la bolsa de valores respecto a la falta de emisiones privadas. Todavía hay, me parece, mucho mercado para que los propios bancos podamos seguir siendo más protagonistas. Yo soy un convencido de que Uruguay tiene un espacio muy relevante para el desarrollo del crédito. No hay sectores de la economía, ni a nivel de crédito al consumo, ni del crédito hipotecario, ni del crédito empresarial, donde haya sobreendeudamiento. Presidente, ¿y no es caro el crédito todavía? Sí, parte de eso tiene que ver con el historial de inflación alta que hemos tenido. Creo que la buena noticia de los niveles de inflación que estamos teniendo, la baja de tasas que está acompañando eso, nos va a ayudar también al dinamismo del crédito en moneda local. En una economía tan dolarizada, ese es uno de los factores que está por detrás. Son una serie grande de factores, pero ese es uno de ellos sin lugar a dudas. Muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos. A las órdenes. El economista Salvador Ferrer, presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay.